En este vídeo vamos a ver cómo calcular una base de la suma e intersección de dos subespacios vectoriales. Consideremos el siguiente ejemplo. Sean U y V dos subespacios vectoriales de R4 dados tanto en términos de un sistema de generadores como de una representación implícita. En el primer método que vamos a considerar, vamos a formar una matriz de partida con los vectores de los sistemas de generadores de U y V por filas, dispuestos por filas. Y además, en la última columna de esta matriz vamos a etiquetar cada fila con el nombre del correspondiente vector. Esto se hace para hallar relaciones de dependencia lineal entre las filas de esta matriz con las que calcular una base de la intersección. Ahora vamos a hallar una matriz escalonada por filas asociada a esta matriz, por el método de eliminación gaussiana. En el primer paso hacemos ceros debajo del elemento 1, 1, elemento pivote de la fila 1. Hacemos las siguientes operaciones. A la fila 3 le restamos la fila 1 y a la fila 4 la multiplicamos por 2 y le restamos la fila 1. De esta manera logramos los ceros buscados. En el siguiente paso hacemos ceros debajo del elemento que ocupa la posición 2, 2, elemento pivote de la fila 2. Las operaciones son las siguientes. A la fila 3 le sumamos 2 veces la fila 2 y a la fila 4 le sumamos 5 veces la fila 2. De esta manera obtenemos esta matriz que, como podemos apreciar, está en forma escalonada por filas. En esta matriz separamos por una línea roja discontinua la parte de las filas no nulas, que son las tres primeras, de la fila nula, que es la fila 4. ¿Vale? Y a partir de esta matriz obtenemos directamente, vamos a obtener una base para la suma y otra para la intersección de los subespacios U y V. Calculemos en primer lugar una base de la suma. Lo primero que nos hemos de dar cuenta es que el espacio fila de la matriz de partida es precisamente la suma de U y V, puesto que las filas de la matriz de partida representan la unión de un sistema de generadores de U y un sistema de generadores de V. Por lo tanto, el espacio fila de esta matriz es o concuerda con la suma de U y V. En segundo lugar, nos fijamos en que el espacio fila de la matriz escalonada que acabamos de calcular es igual al espacio fila de la matriz de partida, puesto que el espacio fila de una matriz no cambia bajo operaciones elementales por filas. ¿Y cuál es el espacio fila de la matriz escalonada? Pues el espacio fila está engendrado por sus filas no nulas, que en este caso son las tres primeras. Estas filas generan el espacio fila de esta matriz y por lo tanto el espacio fila de la matriz de partida, que corresponde a la suma. Y además son una base, puesto que al estar en forma escalonada forman un conjunto linealmente independiente. Por lo tanto, acabamos de encontrar una base de la suma. Una base de la suma de U y V está formada por estas tres filas, que corresponden a los vectores 2, 1, menos 3, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 8, 1. La suma tiene, por tanto, dimensión 3. Si utilizamos la fórmula de Grassmann para calcular la dimensión de la intersección, veremos que es igual a 1. Recordemos que la fórmula de Grassmann relaciona las dimensiones del espacio suma, del espacio intersección y de los subespacios implicados. Según la fórmula de Grassmann, la dimensión de la intersección será igual a la dimensión de U más la dimensión de V menos la dimensión de la suma. Fijémonos que U y V ambos tienen dimensión 2, puesto que los sistemas de generadores que se utilizan en su definición pues son también bases, están formados en ambos casos por dos vectores no nulos y no proporcionales entre sí. Por lo tanto, dimensión de U es igual a dimensión de V igual a 2. La suma acabamos de ver que tiene dimensión 3, por lo tanto 2 más 2 menos 3, 1. La intersección tiene dimensión 1. Ahora nos centramos en la fila nula de esta matriz escalonada. Es esta de aquí. Esta fila nula nos da una relación de dependencia lineal entre las filas de la matriz de partida, con la que vamos a hallar un vector de la intersección y por lo tanto una base. Según lo que nos indica esta fila, el vector 2v2 menos 1 más 5u2 es nulo. Esta relación es una relación de dependencia lineal entre las filas de la matriz de partida que se puede reescribir de esta manera. ¿De acuerdo? Se puede reescribir así. Si nos fijamos en esta relación, el miembro izquierdo, U1 menos 5U2, pertenece a U mayúscula, puesto que es una combinación lineal de vectores de U mayúscula. El miembro derecho, 2V2, pertenece a V mayúscula.
puesto que es un vector proporcional a un vector de V mayúscula. Por lo tanto, ambos miembros, que son el mismo vector, son un vector de la intersección. Por lo tanto, ya encontramos un vector de la intersección, que puede ser, por ejemplo, V2, que es un vector proporcional al miembro derecho. Por lo tanto, la intersección estará engendrada por el vector V2, que por supuesto también es una base, forma una base. Por lo tanto, la intersección está engendrada por el vector 1 menos 2 menos 4, 0. Ahora veremos un segundo método para hallar la suma e intersección de U y V. En este segundo método vamos a también partir de una matriz con los vectores que generan U y V, pero en este caso los vamos a disponer por columnas. Y vamos a hallar la escalonada reducida por filas de esta matriz, con el método de eliminación de Gauss-Jordan. En el primer método, en el primer paso, haremos ceros debajo del elemento con la posición 1, 1. Las operaciones que hacemos son las siguientes. La fila 2 la multiplicamos por 2 y le restamos la fila 1. La fila 3 la multiplicamos por 2 y le sumamos 3 veces la fila 1. A continuación, hacemos ceros tanto por encima como por debajo del elemento 2, 2, elemento pivote de la fila 2. Como ya hay ceros en las filas 1 y 4 en esta columna, tan solo tengo que hacer un cero en la posición 3, 2, restando la fila 2 de la fila 3. ¿De acuerdo? Ahora hacemos ceros encima y debajo del elemento 3, 3, elemento pivote de la fila 3. Pero como este elemento vale 16, voy a dividir la fila 3 por 16 para que el elemento pivote sea 1 y facilitar las operaciones. Entonces, al dividir por 16 obtengo esta otra matriz y ahora a continuación hago ceros, con las siguientes operaciones. A la fila 1 le resto 2 veces la fila 3, a la fila 2 le sumo 4 veces la fila 3 y a la fila 4 le resto la fila 3. De esta manera obtengo esta matriz que tiene ceros por encima y por debajo de los elementos pivote. Aún no es la escalonada reducida, puesto que tengo que lograr aún que todos los elementos pivote sean 1. Para ello voy a dividir cada fila no nula entre su elemento pivote. Dividiré la fila 1 por 2, la fila 2 por 2 y en la fila 3, como hay un 1, no tengo que hacer nada. Y obtengo esta matriz. Y esta matriz, como vemos, está en forma escalonada reducida por filas. Entonces tenemos lo siguiente. Partimos de una matriz A mayúscula con los elementos de los sistemas de generadores de U y V por columnas. Y a la derecha tenemos su escalonada reducida por filas. ¿Para qué quiero yo la escalonada reducida por filas? Pues en primer lugar la voy a utilizar para hallar una relación de dependencia lineal entre las columnas de la matriz A mayúscula, que son las mismas relaciones de dependencia lineal en la matriz de escalonada reducida. En la matriz de escalonada reducida me fijo en las columnas no pivote. En este caso solo hay una, que es la columna 4. Esta columna la voy a poder escribir como combinación lineal de las columnas pivote anteriores, que son las columnas 3 primeras columnas. Si nos fijamos, la columna 4 se puede escribir trivialmente como 1 medio de la columna 1 menos 5 medios de la columna 2 más 0 veces la columna 3. Tengo esta relación de dependencia lineal entre las columnas de la escalonada reducida. Esta misma relación de dependencia lineal se verifica para la matriz A mayúscula, puesto que las relaciones de dependencia lineal de una columna, que no son más que su espacio nulo, no cambian bajo operaciones elementales por filas. Entonces, la columna 4 de la matriz A mayúscula, que se corresponde al vector V2, será un medio de su columna 1, asociado al vector U1, menos 5 medios de la columna 2, que contiene las coordenadas del vector U2. Por lo tanto, tengo esta relación de dependencia lineal entre las columnas de A mayúscula. Y si nos fijamos, el miembro izquierdo de esta relación pertenece a V mayúscula y el miembro derecho a U mayúscula. Por lo tanto, cualquiera de estos dos miembros genera la intersección. Tanto la intersección está generada por el vector V2, que es el vector 1 menos 2 menos 4, 0. Es el mismo resultado que obtuvimos con el método anterior. En lo que respecta a la suma, nos hemos de dar cuenta que la suma de U y V concuerda con el espacio de columnas de A. Las columnas de A generan la suma, ¿no? Son la unión de un sistema de generadores de U y un sistema de generadores de V. Por lo tanto, ¿y cómo hallar una base del espacio de columnas de A? Pues lo único que tengo que hacer es coger aquellas columnas de A asociadas a columnas pivote en una escalonada por filas asociada. Si nos fijamos en la escalonada reducida, las columnas pivote son las 3 primeras. Entonces, según lo que acabo de decir, las 3 primeras columnas de A forman una base de su espacio columna. Y por lo tanto, de la suma.
Es decir, los vectores U1, U2 y V1, que corresponden a las primeras columnas de A, son la base de la suma de U de su espacio columna. Puede ocurrir, si nos damos cuenta, en la matriz A partimos, en las columnas de la matriz A partimos de bases para U mayúscula y V mayúscula. Puede ocurrir que en vez de bases hayamos utilizado sistemas de generadores que no sean bases, es decir, sistemas de generadores linealmente dependientes. En ese caso, a la hora de hallar relaciones de dependencia lineal entre las columnas de A, hemos de descartar aquellas relaciones de dependencia lineal entre vectores de un mismo subespacio, que no nos aportan nada en el cálculo de la intersección. Finalmente, vamos a ver un tercer método para hallar la intersección que se basa en el cálculo de representaciones implícitas para los dos subespacios. Este método es interesante cuando podemos calcular fácilmente una representación implícita de los subespacios, o ya disponemos de ella de antemano. Aquí muestro las 4 ecuaciones implícitas. Las dos primeras corresponden a U y las dos últimas corresponden a V. Fijémonos que un vector de la intersección pertenece tanto a U como a V, por lo tanto ha de satisfacer tanto las ecuaciones implícitas de U como las ecuaciones implícitas de V. Por lo tanto, si juntamos unas ecuaciones implícitas para U y otras ecuaciones implícitas para V, tendremos unas ecuaciones implícitas de la intersección. Estas ecuaciones implícitas que corresponden a un sistema lineal homogéneo las escribo aquí en forma matricial. A continuación vamos a hallar una representación paramétrica de la intersección y a partir de ella una base. Para ello se calcula la escalonada reducida por filas de la matriz de coeficientes de este sistema, que la escribo aquí sin dar más detalles. A partir de esta ecuación, de esta escalonada reducida, resolviendo para las incógnitas pivote, que son las dos primeras, x e y, obtengo estas ecuaciones paramétricas. ¿Vale? X es igual a menos un cuarto de z, y igual a un medio de z, y t igual a 0. Z, que es la variable asociada a la columna no pivotal, hace el papel de parámetro. Con estas ecuaciones paramétricas obtengo fácilmente una base. Lo que voy a hacer a continuación es escribir estas ecuaciones paramétricas en forma vectorial. Si x y zt es un vector de la intersección, se puede escribir como menos un cuarto de z o medio de z, z0, utilizando las ecuaciones paramétricas anteriores. Si saco z fuera de este vector, obtengo este resultado. Es decir, todo vector de la intersección es proporcional al vector menos un cuarto, un medio, 1, 0. Este vector generaría la intersección y sería una base. Si quiero un vector que solo contenga componentes enteras, puedo sacar menos un cuarto fuera del vector, obteniendo este resultado. Es decir, la intersección está engendrada por el vector 1 menos un medio menos 4, 0. Es el mismo resultado que obtuvimos con los métodos anteriores.